La habitación 217 del Hotel Mirador en la Ciudad de México permanecía en silencio absoluto a las 3 de la madrugada. El aire acondicionado emitía un zumbido bajo y constante que apenas se percibía entre las paredes gruesas. Sobre la mesita de noche, el reloj digital marcaba las 03:12 con números rojos que iluminaban débilmente la superficie de madera. La lámpara de pared proyectaba un círculo amarillento sobre la cama perfectamente tendida. En el escritorio, una botella de agua sin abrir y las llaves de la habitación descansaban junto a un teléfono móvil con la pantalla apagada. Nadie se movía. Nadie respiraba de forma irregular. Solo el silencio. Entonces, la puerta emitió un sonido seco. No fue un golpe, no fue un rasguño. Fue el clic metálico del pestillo deslizándose hacia adentro, como si alguien del otro lado hubiera girado la manija con precisión. El sonido se diluyó en el aire acondicionado. El reloj siguió marcando segundos. La luz de la lámpara no parpadeó. Pero la puerta, que había estado cerrada con seguro desde las 11 de la noche, ahora estaba entreabierta exactamente 3 centímetros. El hombre que dormía en la cama abrió los ojos sin mover el cuerpo. Escuchó su propia respiración, escuchó el zumbido del aire, escuchó el silencio que venía del pasillo. No había pasos, no había voces, solo esa ranura oscura entre la puerta y el marco. Se incorporó despacio, sintiendo el frío de las sábanas contra la piel. Alcanzó el teléfono. La pantalla se iluminó. Ninguna notificación, ninguna llamada perdida. Solo la hora, 03:13. Se levantó. Cruzó la habitación descalzo. El piso de madera sintética estaba frío. Cuando llegó a la puerta, la empujó con la yema de los dedos. Se abrió sin resistencia. El pasillo del segundo piso estaba vacío. Las luces del techo emitían un resplandor blanco y uniforme. A la izquierda, el ascensor con las puertas cerradas. A la derecha, el pasillo que se perdía en una curva. Ninguna sombra, ningún ruido. Solo el olor a detergente industrial y madera vieja. Cerró la puerta. Activó el seguro. Regresó a la cama. Se acostó de lado, de espaldas a la entrada. Contó hasta 20. El reloj marcaba las 03:17 cuando volvió a oír el mismo clic. Esta vez no se levantó de inmediato. Permaneció quieto, escuchando. El aire acondicionado seguía. El reloj seguía. Pero algo en el silencio había cambiado. Había una presencia distinta, como si el espacio entre la puerta y el marco hubiera ganado peso. Finalmente se incorporó. La puerta estaba otra vez entreabierta, exactamente 3 centímetros. El mismo ángulo, la misma oscuridad del pasillo. Salió, miró a ambos lados. Nada. Regresó, cerró, aseguró. Esta vez colocó una silla contra la manija. Se acostó, apagó la lámpara. En la oscuridad, el reloj rojo seguía visible. 03:21. A las 03:24 la silla se deslizó centímetros sobre el piso. El sonido fue suave, casi educado, como si alguien hubiera empujado desde el otro lado con la cantidad exacta de fuerza necesaria para mover el obstáculo sin romperlo. El hombre se sentó en la cama. Encendió la luz del teléfono. La silla ya no estaba tocando la puerta. Había un espacio de 4 dedos. La puerta seguía entreabierta. No gritó. No llamó a recepción. Se quedó mirando esa ranura, porque en el borde inferior de la puerta, justo donde la luz del pasillo rozaba el piso de la habitación, había una sombra que no correspondía a ningún objeto. Una sombra delgada, vertical, que se movía apenas, como si respirara. Apagó el teléfono. Se quedó en la oscuridad. Esperó. La sombra no avanzó. No retrocedió. Solo permaneció allí, ocupando el espacio mínimo entre dos mundos. Cuando el reloj marcó las 04:00, la puerta se cerró sola. El pestillo volvió a su lugar con un clic suave. La silla quedó donde estaba. La sombra desapareció. El aire acondicionado siguió zumbando. El hombre no volvió a dormir. Al día siguiente, durante el desayuno en el restaurante del hotel, le contó lo ocurrido a la recepcionista de turno. Ella sonrió con educada incredulidad y le explicó que el sistema de cerraduras electrónicas a veces fallaba con los cambios de temperatura.
Le ofreció cambiarlo de habitación. Él aceptó. Esa noche durmió en el 312. Nada ocurrió, pero antes de entregar la llave de la 217, regresó un momento, abrió la puerta, miró el pasillo vacío, cerró, y en el marco, a la altura de los ojos, encontró una marca casi invisible, 3 rayas paralelas finas como hechas con una uña. Esa misma semana, en otro hotel de Guadalajara, una mujer llamada Elena reservó una habitación en el 3er piso porque odiaba los elevadores. Llegó después de las 11. Dejó la maleta junto al armario, se duchó, se puso la pijama, colocó el teléfono a cargar, apagó todas las luces excepto la del baño, que dejó entreabierta. Se acostó. A las 2 de la madrugada despertó porque el teléfono vibró una sola vez. No era un mensaje, era una notificación del sistema del hotel. Su puerta ha sido abierta a las 02:03. Elena se incorporó. La puerta de su habitación estaba cerrada. El seguro rojo estaba visible. Miró el teléfono otra vez. La notificación seguía allí. Abrió la aplicación del hotel. Confirmó. La puerta había registrado una apertura de 3 segundos a las 02:03. Luego se había cerrado. Salió al pasillo. Vacío. Las luces automáticas se encendieron a su paso. Regresó. Cerró. Aseguró. Se acostó. A las 02:17 llegó otra notificación. Su puerta ha sido abierta a las 02:17. Esta vez no se levantó. Se quedó mirando la pantalla. Esperó. No hubo más vibraciones. Solo el silencio del aire acondicionado y el leve zumbido de la nevera minibar. A la mañana siguiente preguntó en recepción. El sistema de control de accesos no mostraba ninguna apertura registrada en su habitación durante la noche. La recepcionista revisó los registros 2 veces. Nada. Elena insistió. Mostró las capturas de pantalla. El empleado se limitó a decir que a veces las aplicaciones fallaban. Le ofreció un descuento. Elena cambió de habitación. Antes de irse, regresó a la 308. Abrió la puerta. Miró el pasillo. Cerró. Y en el marco interior, a la altura de la manija, encontró 3 rayas paralelas, casi imperceptibles, como hechas con una uña. En Monterrey, un ingeniero de sistemas llamado Ricardo llegó a un hotel de negocios después de un vuelo retrasado. Era casi medianoche. Pidió una habitación en un piso alto porque le gustaba la vista de la ciudad. El recepcionista le entregó la llave de la 514. Ricardo subió. Dejó la maleta. Se quitó los zapatos. Abrió la cortina. Miró las luces lejanas. Cerró. Se duchó. Se acostó. A las 3 de la mañana el minibar emitió un clic seco. La puerta del refrigerador se abrió sola y se cerró de inmediato. Ricardo se levantó. Revisó. Nada fuera de lugar. Regresó a la cama. 5 minutos después oyó el mismo clic, pero esta vez venía de la puerta principal. Se incorporó. La puerta estaba entreabierta. Exactamente 3 centímetros. El pasillo del 5º piso estaba iluminado y vacío. No había nadie. Cerró. Aseguró. Colocó su maleta contra la manija. Se acostó. A las 03:40 la maleta se deslizó 3 centímetros. El sonido fue mínimo. Ricardo no se movió. Escuchó. Esperó. Entonces, desde el otro lado de la puerta, alguien susurró su nombre. Una sola vez. Con claridad. Con la voz de alguien que sabía exactamente quién estaba adentro. Ricardo no contestó. No se levantó. Permaneció en la cama hasta que amaneció. Cuando salió, la puerta estaba cerrada, el seguro activado, la maleta donde la había dejado, pero en el marco, a la altura de los ojos, había 3 rayas paralelas. En Puebla, una pareja joven reservó una habitación en un hotel boutique cerca del centro histórico. Llegaron tarde, se rieron en el elevador, abrieron la puerta de la 209, dejaron las maletas, se besaron, apagaron las luces, se acostaron. A las 2 de la madrugada la mujer despertó porque sintió que alguien la observaba desde el pasillo. La puerta estaba entreabierta, 3 centímetros. El hombre dormía profundamente. Ella se levantó, cerró, aseguró, se acostó otra vez. 10 minutos después, la puerta volvió a abrirse.
Esta vez no hubo sonido de pestillo, solo el movimiento suave de la madera. Ella se incorporó, miró. En el espacio entre la puerta y el marco no había sombra. Había un ojo humano, abierto, fijo, mirándola directamente. Ella gritó. El hombre despertó, encendió la luz. La puerta estaba cerrada, el seguro puesto. No había nadie en el pasillo. Revisaron el baño, revisaron el armario. Nada. Llamaron a recepción. El personal subió, revisó las cámaras del pasillo. Entre las 2 y las 3 de la mañana no se registró ningún movimiento frente a la 209. La pareja cambió de habitación esa misma noche. Antes de irse, la mujer miró el marco de la puerta. 3 rayas paralelas, finas, casi invisibles. En Querétaro, un hombre de negocios llamado Andrés llegó solo. Era su tercera noche en el mismo hotel. Había oído rumores de empleados sobre puertas que se abrían solas, pero los había descartado como historias para asustar a los huéspedes. Esa noche, en la habitación 411, dejó la puerta sin seguro a propósito. Se acostó con la luz del baño encendida. Esperó. A las 03:00 escuchó el clic. La puerta se abrió 3 centímetros. Andrés se levantó, caminó hasta ella, la empujó. El pasillo estaba vacío. Cerró. Esta vez activó el seguro. Se acostó. A las 03:15 el pestillo se deslizó otra vez. La puerta se abrió. Andrés no se movió. Permaneció en la cama mirando esa ranura oscura. Entonces, desde el otro lado, alguien deslizó una fotografía bajo la puerta. Andrés se levantó, tomó la fotografía. Era una imagen borrosa de un pasillo de hotel. En el centro de la imagen, una puerta entreabierta, 3 centímetros, y en el marco de esa puerta, 3 rayas paralelas. Dio la vuelta a la fotografía. En el reverso había una fecha escrita a mano. 30 de julio de 2019. Exactamente 7 años antes. Andrés miró el marco de su propia puerta. Las 3 rayas estaban allí, idénticas, frescas. Esa misma noche, en 5 hoteles distintos de 5 ciudades diferentes, 5 puertas se abrieron exactamente 3 centímetros a la misma hora. En cada una de ellas, alguien encontró 3 rayas paralelas en el marco, y en cada una de ellas, alguien se quedó preguntándose si el sonido del pestillo había sido real o si simplemente había soñado que la puerta nunca debió abrirse. Hay quienes dicen que las marcas son solo desgaste del metal. Otros afirman que pertenecen a un sistema antiguo de identificación de habitaciones. Nadie ha logrado explicar por qué aparecen siempre después de la tercera apertura. Nadie ha logrado explicar por qué las notificaciones de los sistemas electrónicos registran aperturas que las cámaras no capturan. Y nadie ha logrado explicar por qué, en algunos casos, la persona que se queda mirando la ranura durante demasiado tiempo termina encontrando, días después, una fotografía de su propia puerta entreabierta en un lugar donde nunca debió estar. Si has llegado hasta aquí, tal vez ya entiendas que algunas puertas no se abren solas, algunas esperan, y algunas, una vez abiertas, nunca vuelven a cerrarse del todo. Hay relatos que solo se cuentan cuando la noche está lo suficientemente quieta como para que el silencio se vuelva pesado. Si quieres seguir escuchándolos antes de que alguien más los olvide, quédate cerca. El siguiente podría estar más cerca de lo que crees. En el Hotel Colonial de Mérida, la recepción cerraba a las 11, pero el personal de noche siempre dejaba una lámpara encendida sobre el mostrador de madera oscura. Esa misma madrugada del 30 de julio, un huésped del segundo piso bajó a pedir una toalla extra. El empleado de turno, un hombre de unos 40 años llamado Tomás, revisó el sistema de habitaciones mientras esperaba. La pantalla mostraba que la 214 había registrado 3 aperturas entre las 3 y las 4 de la mañana. Tomás frunció el ceño. El huésped de esa habitación había salido a las 10 de la noche y no había regresado. Nadie más tenía llave. Subió las escaleras con la toalla bajo el brazo y una linterna en el bolsillo. El pasillo del segundo piso olía a cera antigua y humedad tropical. Las luces del techo parpadeaban apenas. Frente a la 214 se detuvo. La puerta estaba entreabierta exactamente 3 centímetros,
Desde adentro no salía ningún sonido. Tomás empujó con la yema de los dedos. La habitación estaba vacía, la cama sin tocar. La maleta del huésped seguía sobre el equipaje. En el marco interior, a la altura de los ojos, había 3 rayas paralelas recién marcadas. Tomás cerró la puerta. Activó el seguro desde fuera. Bajó. No anotó nada en el registro. Esa noche no volvió a subir. 3 días después, el huésped de la 214 regresó. Pidió la misma habitación. Tomás estaba de nuevo en turno. Le entregó la llave sin mencionar lo ocurrido. El hombre subió. A las 3 de la mañana, Tomás recibió una alerta en el sistema. La puerta de la 214 se había abierto. Permaneció abierta 17 segundos. Luego se cerró. Tomás no subió. Se quedó mirando la pantalla. A las 03:22 llegó otra alerta. Apertura de 3 segundos. A las 03:41 otra. Esta vez la puerta quedó registrada como abierta durante 42 segundos. Tomás tomó la linterna. Subió. El pasillo estaba vacío. La puerta de la 214 estaba cerrada. El seguro activado. Tocó. Nadie respondió. Usó la llave maestra. La habitación estaba a oscuras. El aire acondicionado zumbaba. En la cama, el huésped dormía profundamente, de espaldas a la puerta. Sobre la mesita de noche había una fotografía impresa. Tomás la tomó con cuidado. Era una imagen del pasillo del segundo piso, tomada desde dentro de la habitación. En el centro de la foto se veía la puerta entreabierta 3 centímetros y en el marco 3 rayas. Dio la vuelta a la fotografía. En el reverso, escrito con tinta negra: no mires demasiado tiempo. Tomás dejó la foto donde estaba. Salió, cerró, bajó. Esa madrugada no volvió a recibir alertas. Al amanecer, el huésped bajó a desayunar como si nada hubiera ocurrido. Tomás lo observó desde la recepción. El hombre pidió café negro y pan tostado. No mencionó nada. Cuando terminó, subió a recoger su maleta. Antes de irse, se detuvo frente al mostrador. Miró a Tomás a los ojos y dijo, con voz baja: la puerta se abrió sola 3 veces, la tercera dejé que entrara. Luego sonrió apenas y se fue. Tomás nunca volvió a verlo. Esa misma tarde revisó el sistema. Todas las alertas de la 214 habían desaparecido del historial. Solo quedaba una anotación automática sin fecha. Apertura no autorizada. Registro incompleto. En el Hotel Plaza de Oaxaca, una mujer llamada Sofía llegó después de un viaje largo. Había reservado la habitación 307 porque la descripción mencionaba un balcón con vista al centro histórico. Subió. Dejó la maleta. Abrió las cortinas. El sol de la tarde entraba cálido. Cerró. Se duchó. Se puso ropa cómoda. Encendió el televisor en volumen bajo. Se acostó a ver una serie. A las 11 apagó todo. Se quedó dormida. Despertó a las 02:48 porque el televisor se había encendido solo. La pantalla mostraba estática gris. El volumen estaba en silencio. Sofía se incorporó. Apagó el aparato con el control remoto. Se volvió a acostar. 5 minutos después, el televisor se encendió otra vez. Esta vez la pantalla no mostraba estática. Mostraba la imagen de un pasillo de hotel iluminado por luces blancas. En el centro de la imagen, una puerta entreabierta 3 centímetros. Sofía se levantó. Apagó el televisor desconectándolo de la pared. Se quedó de pie en medio de la habitación escuchando. El aire acondicionado seguía. El reloj digital de la mesita marcaba las 02:57. Entonces oyó el clic del pestillo. La puerta de su habitación se abrió 3 centímetros. Desde el pasillo no entraba ningún sonido. Sofía caminó despacio hasta ella. Empujó. El pasillo del tercer piso estaba vacío. Las luces del techo brillaban con uniformidad. No había nadie. Cerró. Activó el seguro. Colocó una silla contra la manija. Se acostó. A las 03:11 la silla se movió. El sonido fue suave, como si alguien hubiera empujado desde el otro lado con paciencia. Sofía no se levantó. Permaneció en la cama mirando el techo. Escuchó cómo la silla se deslizaba centímetro a centímetro hasta dejar un espacio libre.
Luego, oyó el pestillo otra vez. La puerta se abrió. Esta vez no se movió. Esperó. Desde el otro lado alguien deslizó un objeto bajo la puerta. Sofía esperó varios minutos antes de levantarse. Encendió la lámpara. En el piso había una fotografía impresa. Era la misma imagen que había visto en el televisor. El pasillo, la puerta entreabierta, las 3 rayas en el marco. Dio la vuelta a la foto. En el reverso solo había una frase escrita a mano. Ella también dejó que entrara. Sofía no durmió el resto de la noche. Al amanecer bajó a recepción con la fotografía en la mano. El empleado de turno la miró con educada preocupación. Revisó las cámaras del tercer piso. Entre las 2 y las 4 de la mañana no se registró ningún movimiento frente a la 307. El sistema de cerraduras no mostraba aperturas. Sofía insistió. Mostró la foto. El empleado dijo que a veces los huéspedes dejaban objetos en las habitaciones por error. Le ofreció cambiarla de piso. Sofía aceptó. Antes de subir a la nueva habitación, regresó a la 307. Miró el marco. Las 3 rayas estaban allí, frescas, como si hubieran sido hechas esa misma madrugada. En el Hotel Centenario de San Luis Potosí, un grupo de 4 amigos reservó 2 habitaciones contiguas para una noche. Eran las 12 cuando llegaron. Se rieron en el elevador, pidieron hielo, abrieron una botella. Se repartieron entre la 418 y la 419. A las 2 de la madrugada, uno de ellos, un hombre llamado Diego, bajó al pasillo a buscar más agua. La puerta de la 418 estaba entreabierta 3 centímetros. Pensó que alguien había salido. Empujó. La habitación estaba vacía, la cama deshecha, la televisión apagada. En el marco, 3 rayas. Diego cerró. Regresó a la 419. Contó lo que había visto. Los otros se rieron. Dijeron que estaba borracho. A las 02:40 el teléfono de la 419 sonó. Era una llamada interna del hotel. Nadie habló del otro lado. Solo se escuchó un zumbido bajo, como el de un aire acondicionado. Diego colgó. 5 minutos después el teléfono volvió a sonar. Esta vez se escuchó una voz femenina que susurró el número de la habitación. 418. Luego se cortó. Diego salió al pasillo. La puerta de la 418 estaba otra vez entreabierta. Exactamente 3 centímetros. Esta vez había luz adentro. Entró. La habitación estaba iluminada. La cama hecha. La televisión mostraba estática. Sobre la mesita de noche había 4 fotografías impresas. En cada una se veía un pasillo diferente. En cada una puerta entreabierta 3 centímetros. En cada marco, 3 rayas. En el reverso de la última foto estaba escrito, ya son 4. Diego salió, cerró, regresó a la 419. Contó lo que había encontrado. Nadie se rió esta vez. Uno de ellos llamó a recepción. El personal subió, revisó ambas habitaciones. No encontró fotografías. El sistema no registraba aperturas. Las cámaras del 4º piso no mostraban movimiento. Los 4 amigos pidieron que los cambiaran de piso. Antes de irse, Diego miró el marco de la 418. Las 3 rayas seguían allí, más profundas que antes. En el hotel del Valle de Toluca, una enfermera llamada Mariana llegó después de un turno de noche en el hospital. Era casi la 1 de la madrugada. Pidió una habitación en el primer piso porque odiaba los elevadores. Le asignaron la 112. Subió las escaleras. Abrió. Dejó la maleta. Se quitó el uniforme. Se duchó. Se acostó. A las 03:00 despertó porque sintió frío. La puerta de su habitación estaba abierta de par en par. El pasillo del primer piso estaba iluminado y vacío. Mariana se levantó, cerró, activó el seguro. Se acostó otra vez. 10 minutos después, la puerta se abrió sola otra vez. Esta vez no del todo, solo 3 centímetros. Mariana se quedó quieta. Escuchó. Desde el pasillo llegó el sonido de pasos muy lentos, como si alguien caminara descalzo sobre la alfombra. Los pasos se detuvieron frente a su puerta. Luego se alejaron. Mariana esperó. Cuando el silencio volvió, se levantó. Cerró. Esta vez colocó su maleta contra la manija. Se acostó.
A las 03:33 la maleta se movió. El sonido fue apenas audible. Mariana no se levantó. Permaneció en la cama escuchando cómo la maleta se deslizaba centímetro a centímetro. Luego oyó el pestillo. La puerta se abrió. Desde el otro lado alguien deslizó una fotografía bajo la puerta. Mariana esperó hasta que amaneció antes de levantarse. Tomó la foto. Era una imagen de la puerta de la 112 tomada desde el pasillo. En el marco se veían 3 rayas. En el reverso solo había una fecha, 30 de julio de 2019, exactamente 7 años antes. Mariana bajó a recepción con la fotografía. El empleado de turno revisó las cámaras. No había movimiento en el pasillo del primer piso entre las 3 y las 4. El sistema de cerraduras no registraba aperturas. Mariana insistió. El empleado le ofreció un descuento y un cambio de habitación. Ella aceptó. Antes de irse, miró el marco de la 112. Las 3 rayas estaban allí, como si hubieran estado esperando. Esa misma madrugada, en 5 hoteles de 5 ciudades distintas, 5 puertas se abrieron exactamente 3 centímetros. En cada una de ellas, alguien encontró una fotografía. En cada fotografía se veía una puerta entreabierta, y en cada marco, 3 rayas. Algunos de esos huéspedes cambiaron de habitación. Otros se fueron esa misma noche. Ninguno olvidó el sonido del pestillo. Ninguno olvidó la sensación de que alguien, del otro lado, había estado esperando el momento exacto en que dejaran de mirar. Hay quien dice que las fotografías son solo una broma elaborada. Otros afirman que se trata de un fallo del sistema de seguridad de varios hoteles que comparten el mismo proveedor de cerraduras electrónicas. Nadie ha logrado explicar por qué las imágenes siempre muestran la misma medida de apertura. Nadie ha logrado explicar por qué las 3 rayas aparecen solo después de la tercera vez. Y nadie ha logrado explicar por qué, en algunos casos, la persona que guarda la fotografía termina encontrando, semanas después, una nueva imagen en su propia casa. La puerta de su dormitorio entreabierta 3 centímetros, con 3 rayas en el marco. Si todavía estás escuchando, tal vez ya sientas que el siguiente relato está más cerca de lo que parece. Hay puertas que no necesitan llave. Solo necesitan que alguien alguna vez las deje abiertas el tiempo suficiente. En el Hotel Rivera de Veracruz, el olor a sal y humedad entraba incluso con las ventanas cerradas. Esa noche, un hombre llamado Luis llegó después de una reunión de trabajo que se prolongó hasta pasadas las 11. Pidió una habitación en el 4º piso porque le habían dicho que las vistas al puerto eran mejores desde arriba. Le entregaron la llave de la 421. Subió en el elevador que crujía ligeramente en cada piso. Abrió la puerta. La habitación olía a limpiador industrial y a madera vieja. Dejó la maleta junto al armario. Se quitó la corbata. Se sentó en la cama. Revisó el teléfono. Ningún mensaje importante. Apagó la pantalla. Se levantó. Fue al baño. Se lavó la cara. Regresó. Apagó todas las luces excepto la del pasillo que entraba por debajo de la puerta. Se acostó. El aire acondicionado zumbaba con un tono bajo y constante. Luis cerró los ojos. A las 02:51 el zumbido cambió. No se detuvo. Solo se volvió más grave, como si el motor hubiera encontrado una resistencia nueva. Luis abrió los ojos. Miró hacia la puerta. Estaba entreabierta exactamente 3 centímetros. La luz del pasillo entraba en una franja delgada y vertical. No había sonido de pestillo, no había pasos, solo esa ranura que no había estado allí cuando se acostó. Luis se incorporó despacio, alcanzó el teléfono, encendió la linterna, apuntó hacia la puerta. La ranura seguía igual. Se levantó, caminó descalzo. El piso estaba frío. Cuando llegó a la puerta, la empujó con los dedos. Se abrió sin resistencia. El pasillo del 4º piso estaba vacío. Las luces del techo brillaban con un blanco uniforme. A la izquierda el elevador. A la derecha el pasillo que se curvaba hacia las otras habitaciones. Nadie. Luis cerró, activó el seguro. Regresó a la cama. Se acostó de lado, mirando la puerta. El aire acondicionado volvió a su tono habitual. A las 03:08, el pestillo se deslizó otra vez.
El sonido fue limpio, metálico, preciso. La puerta se abrió 3 centímetros. Luis no se movió. Permaneció mirando la ranura. Esperó. Desde el otro lado alguien deslizó un objeto plano bajo la puerta. El papel raspó suavemente contra la alfombra. Luis esperó varios minutos antes de levantarse. Encendió la lámpara de la mesita. En el piso había una fotografía impresa en papel fotográfico grueso. Era una imagen del pasillo del cuarto piso tomada desde dentro de una habitación. En el centro se veía una puerta entreabierta 3 centímetros. En el marco, 3 rayas paralelas. Dio la vuelta a la fotografía. En el reverso solo había una frase escrita con tinta negra. La cuarta vez ya no avisa. Luis dejó la foto sobre la mesita. Cerró la puerta. Activó el seguro. Esta vez colocó la maleta contra la manija. Se acostó. Apagó la luz. En la oscuridad el reloj digital marcaba las 03:19 con números rojos. A las 03:27 la maleta se deslizó. El sonido fue mínimo, casi educado. Luis no se levantó. Escuchó cómo el peso se movía centímetro a centímetro hasta dejar espacio libre. Luego oyó el pestillo otra vez. La puerta se abrió. Esta vez no hubo fotografía. Solo un silencio distinto, más denso, como si el aire del pasillo hubiera entrado y se hubiera quedado. Luis permaneció quieto hasta que el reloj marcó las 04:00. Entonces la puerta se cerró sola. El pestillo volvió a su lugar. La maleta quedó donde había quedado después de moverse. Luis no volvió a dormir. Al amanecer bajó a recepción con la fotografía en la mano. El empleado de turno revisó el sistema. No había registros de apertura en la 421 durante la noche. Las cámaras del cuarto piso no mostraban movimiento entre las 2 y las 4. Luis insistió. Mostró la foto. El empleado dijo que a veces los huéspedes dejaban objetos olvidados en las habitaciones y que el personal de limpieza los encontraba después. Le ofreció un cambio de habitación y un desayuno gratuito. Luis aceptó el cambio. Antes de subir a la nueva habitación, regresó a la 421. Miró el marco. Las 3 rayas estaban allí, más profundas que las que había visto en las fotografías, como si alguien las hubiera marcado con más fuerza esa misma madrugada. En el Hotel Jardín de Cuernavaca, una pareja llegó después de un viaje por carretera. Era casi medianoche. Reservaron la 215 porque la descripción mencionaba un jardín interior visible desde el balcón. Subieron, dejaron las maletas, abrieron las cortinas. La noche estaba quieta. Cerraron, se ducharon, se acostaron. A las 02:40 la mujer despertó porque sintió que la temperatura había bajado. La puerta de la habitación estaba entreabierta 3 centímetros. El hombre dormía. Ella se levantó, cerró, activó el seguro. Se acostó otra vez. 10 minutos después, la puerta se abrió sola. Esta vez el hombre también despertó. Ambos se quedaron mirando la ranura. Desde el pasillo no entraba ningún sonido. El hombre se levantó, empujó la puerta. El pasillo estaba vacío. Cerró, activó el seguro. Colocó una silla contra la manija. Se acostaron. A las 03:05 la silla se movió. El sonido fue suave. Ambos se incorporaron. La silla ya no tocaba la puerta. Había un espacio de varios centímetros. La puerta estaba otra vez entreabierta. Esta vez, en el borde inferior de la ranura, se veía algo que no correspondía a la luz del pasillo. Una sombra delgada, vertical, que se movía apenas, como si respirara. El hombre se levantó, encendió la linterna del teléfono, apuntó hacia la ranura. La sombra desapareció. El pasillo estaba vacío. Cerró, activó el seguro. Esta vez colocó la maleta y la silla juntas. Se acostaron. No volvieron a dormir. Al amanecer, bajaron a recepción. Contaron lo ocurrido. El empleado revisó las cámaras. No había movimiento. El sistema no registraba aperturas. Les ofrecieron un cambio de habitación. Antes de irse, la mujer miró el marco de la 215. Las 3 rayas estaban allí, frescas, como hechas con una uña. En el Hotel Miraflores de Acapulco, un hombre llamado Ernesto llegó solo después de un vuelo nocturno. Era casi la 1.
Pidió una habitación con vista al mar. Le asignaron la 512. Subió. Abrió. El olor a sal entraba por la ventana entreabierta. Cerró la ventana. Dejó la maleta. Se quitó los zapatos. Se acostó vestido. A las 03:00 despertó porque el aire acondicionado se había detenido. El silencio era absoluto. Miró hacia la puerta. Estaba entreabierta 3 centímetros. Ernesto se levantó. Caminó hasta ella. Empujó. El pasillo del 5º piso estaba vacío. Las luces del techo brillaban. Cerró. Activó el seguro. Regresó a la cama. El aire acondicionado volvió a encenderse con un zumbido bajo. A las 03:18, el pestillo se deslizó otra vez. La puerta se abrió. Esta vez Ernesto no se levantó. Permaneció en la cama mirando la ranura. Esperó. Desde el otro lado alguien deslizó una fotografía. El papel raspó contra la alfombra. Ernesto esperó varios minutos. Luego se levantó. Encendió la luz. Tomó la foto. Era una imagen del pasillo del 5º piso. Puerta entreabierta. 3 rayas. En el reverso solo había una frase: la 5ª ya no necesita invitación. Ernesto dejó la foto sobre la mesita. Cerró la puerta. Activó el seguro. Colocó la maleta contra la manija. Se acostó. A las 03:41 la maleta se movió. El sonido fue mínimo. Ernesto no se levantó. Escuchó. Luego oyó el pestillo. La puerta se abrió. Esta vez no hubo fotografía. Solo un olor distinto, como a madera mojada y metal frío. Ernesto permaneció quieto hasta que amaneció. Cuando se levantó, la puerta estaba cerrada. El seguro activado. La maleta donde había quedado después de moverse. Bajó a recepción. Contó lo ocurrido. Mostró la fotografía. El empleado revisó el sistema. Nada. Las cámaras no mostraban movimiento. Le ofrecieron un cambio de habitación. Ernesto aceptó. Antes de irse, miró el marco de la 512. Las 3 rayas estaban allí, más marcadas que nunca. Esa misma madrugada, en hoteles de ciudades distintas, las puertas siguieron abriéndose. Siempre 3 centímetros. Siempre después de las 3. Siempre dejando 3 rayas. Algunos huéspedes encontraron fotografías. Otros solo escucharon el pestillo. Otros sintieron que alguien del otro lado había estado esperando el momento exacto en que dejaran de mirar. Hay quien dice que se trata de un fallo compartido en los sistemas de cerraduras de varios hoteles que utilizan el mismo proveedor. Otros afirman que las fotografías son parte de una broma elaborada entre empleados. Nadie ha logrado explicar por qué las imágenes siempre muestran la misma medida. Nadie ha logrado explicar por qué las 3 rayas aparecen solo después de la tercera apertura. Y nadie ha logrado explicar por qué, en algunos casos, la persona que guarda la fotografía termina encontrando, días o semanas después, una nueva imagen en un lugar imposible. La puerta de su propia casa entreabierta 3 centímetros, con 3 rayas en el marco, y en el reverso una fecha que todavía no ha llegado. Si has llegado hasta este punto, tal vez ya notes que el silencio de tu propia habitación se siente distinto. Hay relatos que no se terminan cuando se apaga la luz, solo se quedan esperando la siguiente puerta. En el Hotel Alameda de Zacatecas, el viento de la noche hacía crujir las ventanas antiguas, incluso con los cristales bien cerrados. Esa madrugada, una mujer llamada Clara llegó después de un viaje en autobús que se retrasó más de 2 horas. Era casi la 1 cuando el recepcionista le entregó la llave de la 306. Subió las escaleras porque el elevador estaba en mantenimiento. El pasillo del 3er piso olía a cera y a madera vieja. Abrió la puerta. La habitación era estrecha. La cama estaba perfectamente tendida. La lámpara de la mesita proyectaba un círculo amarillo sobre la superficie de madera. Clara dejó la maleta. Se quitó los zapatos. Se sentó en el borde de la cama. Revisó el teléfono. Ningún mensaje. Apagó la pantalla. Se levantó. Fue al baño. Se lavó la cara con agua fría. Regresó. Apagó todas las luces. Se acostó. El aire acondicionado zumbaba con un tono bajo y constante que llenaba el silencio. A las 02:47,
El zumbido se detuvo. El silencio que quedó fue tan completo que Clara abrió los ojos de inmediato. Miró hacia la puerta. Estaba entreabierta exactamente 3 centímetros. La luz del pasillo entraba en una franja delgada y vertical. No había habido sonido de pestillo. No había habido pasos. Solo esa ranura que no existía cuando se acostó. Clara se incorporó despacio. Alcanzó el teléfono. Encendió la linterna. Apuntó hacia la puerta. La ranura seguía igual. Se levantó. Caminó descalza. El piso estaba frío. Cuando llegó a la puerta, la empujó con los dedos. Se abrió sin resistencia. El pasillo del tercer piso estaba vacío. Las luces del techo brillaban con un blanco uniforme. A la izquierda, el hueco del elevador cerrado. A la derecha, el pasillo que se perdía en una curva. Nadie. Clara cerró. Activó el seguro. Regresó a la cama. Se acostó de lado mirando la puerta. El aire acondicionado volvió a encenderse con su zumbido habitual. A las 03:12, el pestillo se deslizó. El sonido fue limpio, metálico, preciso. La puerta se abrió 3 centímetros. Clara no se movió. Permaneció mirando la ranura. Esperó. Desde el otro lado, alguien deslizó un objeto plano bajo la puerta. El papel raspó suavemente contra la alfombra. Clara esperó varios minutos antes de levantarse. Encendió la lámpara de la mesita. En el piso había una fotografía impresa en papel fotográfico grueso. Era una imagen del pasillo del tercer piso tomada desde dentro de una habitación. En el centro se veía una puerta entreabierta 3 centímetros. En el marco, 3 rayas paralelas. Dio la vuelta a la fotografía. En el reverso solo había una frase escrita con tinta negra. La sexta ya no pregunta. Clara dejó la foto sobre la mesita. Cerró la puerta. Activó el seguro. Esta vez colocó la maleta contra la manija. Se acostó. Apagó la luz. En la oscuridad, el reloj digital marcaba las 03:21 con números rojos. A las 03:29, la maleta se deslizó. El sonido fue mínimo, casi educado. Clara no se levantó. Escuchó cómo el peso se movía centímetro a centímetro hasta dejar espacio libre. Luego oyó el pestillo otra vez. La puerta se abrió. Esta vez no hubo fotografía, solo un silencio distinto, más denso, como si el aire del pasillo hubiera entrado y se hubiera quedado ocupando el espacio. Clara permaneció quieta hasta que el reloj marcó las 04:00. Entonces la puerta se cerró sola. El pestillo volvió a su lugar. La maleta quedó donde había quedado después de moverse. Clara no volvió a dormir. Al amanecer, bajó a recepción con la fotografía en la mano. El empleado de turno revisó el sistema. No había registros de apertura en la 306 durante la noche. Las cámaras del tercer piso no mostraban movimiento entre las 2 y las 4. Clara insistió. Mostró la foto. El empleado dijo que a veces los huéspedes dejaban objetos olvidados y que el personal de limpieza los encontraba después. Le ofreció un cambio de habitación y un desayuno gratuito. Clara aceptó el cambio. Antes de subir a la nueva habitación, regresó a la 306. Miró el marco. Las 3 rayas estaban allí, más profundas que las que había visto en la fotografía, como si alguien las hubiera marcado con más fuerza esa misma madrugada. En el hotel del centro de Aguascalientes, un hombre llamado Héctor llegó después de una cena de negocios que se prolongó hasta pasadas las 11. Pidió una habitación en el segundo piso porque prefería no usar el elevador a esa hora. Le asignaron la 218. Subió las escaleras. Abrió. La habitación olía a limpiador y a cortinas recién lavadas. Dejó la maleta. Se quitó la chaqueta. Se sentó en la cama. Revisó el teléfono. Ningún mensaje urgente. Apagó la pantalla. Se levantó. Fue al baño. Se lavó los dientes. Regresó. Apagó todas las luces excepto la del baño, que dejó entreabierta. Se acostó. El aire acondicionado zumbaba. Héctor cerró los ojos. A las 02:53 el zumbido cambió de tono. Se volvió más grave. Héctor abrió los ojos. Miró hacia la puerta. Estaba entreabierta 3 centímetros. Se incorporó. Alcanzó el teléfono. Encendió la linterna. Apuntó. La ranura seguía igual.
Se levantó, caminó hasta la puerta, empujó. El pasillo del segundo piso estaba vacío. Cerró, activó el seguro, regresó a la cama, se acostó. A las 03:14 el pestillo se deslizó otra vez. La puerta se abrió. Héctor no se movió. Permaneció mirando la ranura. Esperó. Desde el otro lado alguien deslizó una fotografía. El papel raspó contra la alfombra. Héctor esperó varios minutos. Luego se levantó. Encendió la luz. Tomó la foto. Era una imagen del pasillo del segundo piso. Puerta entreabierta. 3 rayas. En el reverso solo había una frase. Ya son demasiados los que dejaron que entrara. Héctor dejó la foto sobre la mesita. Cerró la puerta. Activó el seguro. Colocó la maleta contra la manija. Se acostó. A las 03:33 la maleta se movió. El sonido fue mínimo. Héctor no se levantó. Escuchó. Luego oyó el pestillo. La puerta se abrió. Esta vez no hubo fotografía. Solo un olor distinto, como a madera húmeda y metal frío. Héctor permaneció quieto hasta que amaneció. Cuando se levantó, la puerta estaba cerrada. El seguro activado. La maleta donde había quedado después de moverse. Bajó a recepción. Contó lo ocurrido. Mostró la fotografía. El empleado revisó el sistema. Nada. Las cámaras no mostraban movimiento. Le ofrecieron un cambio de habitación. Héctor aceptó. Antes de irse miró el marco de la 218. Las 3 rayas estaban allí, más marcadas que nunca. En el Hotel Plaza de Morelia una pareja llegó después de un viaje por la carretera federal. Era casi medianoche. Reservaron la 409 porque la descripción mencionaba una vista al centro histórico. Subieron, dejaron las maletas, abrieron las cortinas. La noche estaba quieta. Cerraron, se ducharon, se acostaron. A las 02:38 la mujer despertó porque sintió que la temperatura había bajado. La puerta de la habitación estaba entreabierta 3 centímetros. El hombre dormía. Ella se levantó, cerró, activó el seguro, se acostó otra vez. 10 minutos después la puerta se abrió sola. Esta vez el hombre también despertó. Ambos se quedaron mirando la ranura. Desde el pasillo no entraba ningún sonido. El hombre se levantó, empujó la puerta. El pasillo estaba vacío. Cerró, activó el seguro. Colocó una silla contra la manija. Se acostaron. A las 03:07 la silla se movió. El sonido fue suave. Ambos se incorporaron. La silla ya no tocaba la puerta. Había un espacio de varios centímetros. La puerta estaba otra vez entreabierta. Esta vez, en el borde inferior de la ranura, se veía algo que no correspondía a la luz del pasillo. Una sombra delgada, vertical, que se movía apenas, como si respirara. El hombre se levantó. Encendió la linterna del teléfono. Apuntó hacia la ranura. La sombra desapareció. El pasillo estaba vacío. Cerró. Activó el seguro. Esta vez colocó la maleta y la silla juntas. Se acostaron. No volvieron a dormir. Al amanecer bajaron a recepción. Contaron lo ocurrido. El empleado revisó las cámaras. No había movimiento. El sistema no registraba aperturas. Les ofrecieron un cambio de habitación. Antes de irse, la mujer miró el marco de la 409. Las 3 rayas estaban allí, frescas, como hechas con una uña. Esa misma madrugada las puertas siguieron abriéndose en hoteles de ciudades distintas, siempre 3 centímetros, siempre después de las 3, siempre dejando 3 rayas. Algunos huéspedes encontraron fotografías, otros solo escucharon el pestillo. Otros sintieron que alguien, del otro lado, había estado esperando el momento exacto en que dejaran de mirar. Hay quien dice que se trata de un fallo compartido en los sistemas de cerraduras de varios hoteles que utilizan el mismo proveedor. Otros afirman que las fotografías son parte de una broma elaborada entre empleados de distintas cadenas. Nadie ha logrado explicar por qué las imágenes siempre muestran la misma medida. Nadie ha logrado explicar por qué las 3 rayas aparecen solo después de la tercera apertura. Y nadie ha logrado explicar por qué, en algunos casos, la persona que guarda la fotografía termina encontrando, días o semanas después, una nueva imagen en un lugar imposible.
La puerta de su propia casa entreabierta 3 centímetros, con 3 rayas en el marco, y en el reverso una fecha que todavía no ha llegado. Si todavía sigues aquí, tal vez ya hayas empezado a mirar la puerta de tu propia habitación con una duda distinta. Hay historias que no se quedan en los hoteles, algunas aprenden el camino de regreso. En el Hotel Colonial de Campeche, el silencio de la madrugada tenía un peso distinto. Esa noche un hombre llamado Mateo llegó después de un trayecto largo por carretera. Era casi la 1 cuando el recepcionista le entregó la llave de la 217. El número le resultó familiar, aunque no supo por qué. Subió las escaleras porque el elevador estaba fuera de servicio. El pasillo del segundo piso olía a madera antigua y a humedad marina. Abrió la puerta. La habitación era sencilla. La cama estaba perfectamente tendida. La lámpara de la mesita proyectaba un círculo amarillo tenue. Mateo dejó la maleta. Se quitó los zapatos. Se sentó en el borde de la cama. Revisó el teléfono. Ningún mensaje. Apagó la pantalla. Se levantó. Fue al baño. Se lavó la cara con agua fría. Regresó. Apagó todas las luces. Se acostó. El aire acondicionado zumbaba con un tono bajo y constante. A las 02:49. El zumbido se detuvo. El silencio que quedó fue tan completo que Mateo abrió los ojos de inmediato. Miró hacia la puerta. Estaba entreabierta exactamente 3 centímetros. La luz del pasillo entraba en una franja delgada y vertical. No había habido sonido de pestillo. No había habido pasos. Solo esa ranura que no existía cuando se acostó. Mateo se incorporó despacio. Alcanzó el teléfono. Encendió la linterna. Apuntó hacia la puerta. La ranura seguía igual. Se levantó. Caminó descalzo. El piso estaba frío. Cuando llegó a la puerta la empujó con los dedos. Se abrió sin resistencia. El pasillo del segundo piso estaba vacío. Las luces del techo brillaban con un blanco uniforme. A la izquierda, el hueco del elevador cerrado. A la derecha, el pasillo que se curvaba hacia las otras habitaciones. Nadie. Mateo cerró. Activó el seguro. Regresó a la cama. Se acostó de lado, mirando la puerta. El aire acondicionado volvió a encenderse con su zumbido habitual. A las 03:11, el pestillo se deslizó. El sonido fue limpio, metálico, preciso. La puerta se abrió 3 centímetros. Mateo no se movió. Permaneció mirando la ranura. Esperó. Desde el otro lado alguien deslizó un objeto plano bajo la puerta. El papel raspó suavemente contra la alfombra. Mateo esperó varios minutos antes de levantarse. Encendió la lámpara de la mesita. En el piso había una fotografía impresa en papel fotográfico grueso. Era una imagen del pasillo del segundo piso tomada desde dentro de una habitación. En el centro se veía una puerta entreabierta 3 centímetros. En el marco, 3 rayas paralelas. Dio la vuelta a la fotografía. En el reverso, solo había una frase escrita con tinta negra. Esta ya no es la primera. Mateo dejó la foto sobre la mesita. Cerró la puerta, activó el seguro. Esta vez colocó la maleta contra la manija. Se acostó, apagó la luz. En la oscuridad, el reloj digital marcaba las 03:20 con números rojos. A las 03:28, la maleta se deslizó. El sonido fue mínimo, casi educado. Mateo no se levantó. Escuchó cómo el peso se movía centímetro a centímetro hasta dejar espacio libre. Luego oyó el pestillo otra vez. La puerta se abrió. Esta vez no hubo fotografía, solo un silencio distinto, más denso, como si el aire del pasillo hubiera entrado y se hubiera quedado ocupando el espacio. Mateo permaneció quieto hasta que el reloj marcó las 04:00. Entonces, la puerta se cerró sola. El pestillo volvió a su lugar. La maleta quedó donde había quedado después de moverse. Mateo no volvió a dormir. Al amanecer bajó a recepción con la fotografía en la mano. El empleado de turno revisó el sistema. No había registros de apertura en la 217 durante la noche. Las cámaras del segundo piso no mostraban movimiento entre las 2 y las 4.
Mateo insistió. Mostró la foto. El empleado dijo que a veces los huéspedes dejaban objetos olvidados y que el personal de limpieza los encontraba después. Le ofreció un cambio de habitación y un desayuno gratuito. Mateo aceptó el cambio. Antes de subir a la nueva habitación, regresó a la 217. Miró el marco. Las 3 rayas estaban allí, más profundas que las que había visto en la fotografía, como si alguien las hubiera marcado con más fuerza esa misma madrugada. En el hotel del puerto de Mazatlán, una mujer llamada Laura llegó después de un vuelo nocturno. Era casi la 1. Pidió una habitación con vista al mar. Le asignaron la 408. Subió. Abrió. El olor a sal entraba por la ventana entreabierta. Cerró la ventana. Dejó la maleta. Se quitó los zapatos. Se acostó vestida. A las 02:55 despertó porque el aire acondicionado se había detenido. El silencio era absoluto. Miró hacia la puerta. Estaba entreabierta 3 centímetros. Laura se levantó. Caminó hasta ella. Empujó. El pasillo del 4º piso estaba vacío. Cerró. Activó el seguro. Regresó a la cama. El aire acondicionado volvió a encenderse. A las 03:16 el pestillo se deslizó otra vez. La puerta se abrió. Laura no se movió. Permaneció mirando la ranura. Esperó. Desde el otro lado alguien deslizó una fotografía. El papel raspó contra la alfombra. Laura esperó varios minutos. Luego se levantó. Encendió la luz. Tomó la foto. Era una imagen del pasillo del 4º piso. Puerta entreabierta. 3 rayas. En el reverso solo había una frase. Algunas puertas ya saben tu nombre. Laura dejó la foto sobre la mesita. Cerró la puerta. Activó el seguro. Colocó la maleta contra la manija. Se acostó. A las 03:37 la maleta se movió. El sonido fue mínimo. Laura no se levantó. Escuchó. Luego oyó el pestillo. La puerta se abrió. Esta vez no hubo fotografía, solo un olor distinto, como a madera mojada y metal frío. Laura permaneció quieta hasta que amaneció. Cuando se levantó la puerta estaba cerrada, el seguro activado, la maleta donde había quedado después de moverse. Bajó a recepción, contó lo ocurrido, mostró la fotografía. El empleado revisó el sistema. Nada, las cámaras no mostraban movimiento. Le ofrecieron un cambio de habitación. Laura aceptó. Antes de irse, miró el marco de la 408. Las 3 rayas estaban allí, más marcadas que nunca. En el Hotel Centro Histórico de Tlaxcala, un hombre llamado Roberto llegó solo después de una reunión que se prolongó hasta pasadas las 11. Pidió una habitación en el primer piso porque prefería no usar el elevador. Le asignaron la 109. Subió. Abrió. La habitación olía a limpiador y a cortinas recién lavadas. Dejó la maleta. Se quitó la chaqueta. Se sentó en la cama. Revisó el teléfono. Ningún mensaje urgente. Apagó la pantalla. Se levantó. Fue al baño. Se lavó los dientes. Regresó. Apagó todas las luces excepto la del baño, que dejó entreabierta. Se acostó. El aire acondicionado zumbaba. Roberto cerró los ojos. A las 02:51 el zumbido cambió de tono. Se volvió más grave. Roberto abrió los ojos. Miró hacia la puerta. Estaba entreabierta 3 centímetros. Se incorporó. Alcanzó el teléfono. Encendió la linterna. Apuntó. La ranura seguía igual. Se levantó. Caminó hasta la puerta. Empujó. El pasillo del primer piso estaba vacío. Cerró. Activó el seguro. Regresó a la cama. Se acostó. A las 03:13 el pestillo se deslizó otra vez. La puerta se abrió. Roberto no se movió. Permaneció mirando la ranura. Esperó. Desde el otro lado alguien deslizó una fotografía. El papel raspó contra la alfombra. Roberto esperó varios minutos. Luego se levantó. Encendió la luz. Tomó la foto. Era una imagen del pasillo del primer piso. Puerta entreabierta. 3 rayas. En el reverso solo había una frase. La última ya no necesita que abras. Roberto dejó la foto sobre la mesita. Cerró la puerta. Activó el seguro. Colocó la maleta contra la manija.
Se acostó. A las 03:34 la maleta se movió. El sonido fue mínimo. Roberto no se levantó. Escuchó. Luego oyó el pestillo. La puerta se abrió. Esta vez no hubo fotografía. Solo un silencio distinto, más denso. Roberto permaneció quieto hasta que amaneció. Cuando se levantó, la puerta estaba cerrada. El seguro activado. La maleta donde había quedado después de moverse. Bajó a recepción. Contó lo ocurrido. Mostró la fotografía. El empleado revisó el sistema. Nada. Las cámaras no mostraban movimiento. Le ofrecieron un cambio de habitación. Roberto aceptó. Antes de irse miró el marco del asiento 9. Las 3 rayas estaban allí, más profundas que nunca. Esa misma madrugada, en hoteles de ciudades distintas, las puertas siguieron abriéndose. Siempre 3 centímetros. Siempre después de las 3. Siempre dejando 3 rayas. Algunos huéspedes encontraron fotografías. Otros solo escucharon el pestillo. Otros sintieron que alguien del otro lado había estado esperando el momento exacto en que dejaran de mirar. Hay quien dice que se trata de un fallo compartido en los sistemas de cerraduras de varios hoteles que utilizan el mismo proveedor. Otros afirman que las fotografías son parte de una broma elaborada entre empleados de distintas cadenas. Nadie ha logrado explicar por qué las imágenes siempre muestran la misma medida. Nadie ha logrado explicar por qué las 3 rayas aparecen solo después de la tercera apertura. Y nadie ha logrado explicar por qué, en algunos casos, la persona que guarda la fotografía termina encontrando, días o semanas después, una nueva imagen en un lugar imposible, la puerta de su propia casa entreabierta 3 centímetros, con 3 rayas en el marco y en el reverso una fecha que todavía no ha llegado. Algunos de esos huéspedes cambiaron de ciudad, otros cambiaron de trabajo, otros simplemente dejaron de viajar, pero ninguno olvidó el sonido del pestillo, ninguno olvidó la sensación de que la ranura de 3 centímetros no era solo una falla mecánica, era una invitación. Y una vez aceptada, aunque fuera por un segundo, la puerta ya sabía el camino de regreso. Si alguna vez despiertas en la oscuridad y encuentras tu propia puerta entreabierta exactamente 3 centímetros, no la cierres de inmediato. Escucha primero, porque puede que el silencio del otro lado ya no esté vacío, y puede que las 3 rayas en el marco no sean nuevas. Puede que hayan estado esperando desde hace mucho más tiempo del que crees. Hay puertas que nunca debieron abrirse, y hay relatos que solo se completan cuando alguien en alguna habitación decide mirar la ranura el tiempo suficiente.